Hola, ¿cómo les va? Estamos comenzando nuestra semana número 15 en lengua. Y continuamos trabajando con la comprensión lectora sobre el eje de la lectura en la alfabetización avanzada. Vamos a seguir trabajando con las propuestas que nos ofrecía el libro en páginas 32, 33 y 34. ¿Se acuerdan? Estas dos biografías, una de Luis Federico Leloir y la otra de Nelson Mandela. En la clase anterior teníamos que responder 7 preguntas. ¿Recuerdan? La primera era ¿dónde nació Leloir? Había nacido en París. Si existían indicios, es decir, pistas en la infancia de Leloir respecto al interés por la ciencia y cuáles eran. Y ahí había que responder que aprendió a leer solito a los 4 años, pero que además le gustaba leer cosas sobre las ciencias naturales y le gustaba explorar el mundo exterior. En la pregunta 3, se preguntaba si había sido Leloir un excelente estudiante desde el inicio de la formación y había que fundamentar la respuesta. Había que poner sí o no. Y en realidad no fue un excelente estudiante. Él cambió de carrera, hubo exámenes que tuvo que rendir un montón de veces. Cuando se recibió de médico se dio cuenta que no se llevaba bien con sus pacientes y decidió dedicarse a otros estudios. O sea que al principio no le fue bien. Y esto es importante que ustedes lo vean y lo piensen para que no se desanimen cuando a ustedes no les salgan bien las cosas. Leloir fue reconocido con un premio Nobel en química por un descubrimiento, pero no le fueron fáciles las cosas. Él tuvo que sobreponerse a los intentos que no salieron bien. En la pregunta número 4, les acabo de contar recién, ¿cuál era el premio más importante que recibió y en qué año se lo otorgaron? En 1970, el premio Nobel de Química. Después, ¿por qué Nelson Mandela abandonó su aldea? Porque Yongitaba había concertado, decía, esa era la palabra que usó, había arreglado un matrimonio para él y él no quería que lo casen a la fuerza. Entonces se fue. ¿Se fue a dónde? A Johannesburgo. ¿Y ahí a quién conoció? A Walter Sisulu. Y fue muy importante en su vida, no solo porque le presentó a quien fue su mujer, sino que además lo introdujo en la lucha por los derechos raciales, los derechos de la población negra sudafricana. Y después, ¿a qué causa dedicó su vida Mandela? A esto, a luchar contra el apartheid y el régimen de este, discriminación racial que sufría la población de su país. 27 años presos. ¿Logró alcanzar su objetivo? Sí, porque cuando salió de la cárcel fue electo presidente y terminó con ese régimen tan eh, discriminador para la población. Hoy vamos a trabajar con el vocabulario y para eso vamos a leer el punto 2 del libro en la página 35. A esto, chicos, lo pueden realizar en el libro mismo, no es necesario que lo copien en el cuadernillo. Bien, llegó el momento de trabajar. Vamos a trabajar con el vocabulario. Hay que explicar con nuestras palabras las expresiones destacadas. ¿Cuáles son las expresiones destacadas? Esas que están escritas en letras bastardillas, como inclinaditas para un costado y están subrayadas. La primera dice, su vida daría un vuelco al año siguiente. ¿Qué significa dar un vuelco? Ahí tienen que pensar, cuando algo se vuelca, ¿se mantiene en la misma posición? Bueno, va por ese lado. La segunda, los primeros años de formación de quien luego sería uno de los científicos argentinos más prestigiosos fueron más bien pobres. ¿A qué se refiere con más bien pobres? Estamos hablando de los años de formación. No vamos a hablar de que Leloir era pobre. ¿Qué quiere decir eso? Está relacionado con lo que respondieron las semanas anteriores. ¿Le iba bien a Leloir? Piensen por ahí. En el punto 3, comenzó a tomar clases
de estos temas en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como alumno oyente. ¿Qué quiere decir alumno oyente? ¿Es un alumno que va, escucha las clases, participa, rinde los exámenes y luego se recibe? ¿A qué se le llama alumno oyente? Bien, piénsenlo por ahí. Número 4. En 1941, cuando supo que Yongitaba había concertado un matrimonio para él, Mandela resolvió abandonar su aldea. ¿Qué quiere decir concertado un matrimonio? Matrimonio sabemos, pero ¿qué quiere decir concertar? Eso es lo que ustedes tienen que aclarar. Y por último, fue una figura legendaria que representó el sufrimiento y la falta de libertad de los negros sudafricanos. Y acá lo que tienen que aclarar es figura legendaria. Legendaria viene de leyenda. Entonces, una figura legendaria, ¿qué tipo de figura será? Ahora vamos a trabajar con compromiso y responsabilidad y también con la ESI. El libro nos dice que Luis Federico Leloir y Mandela no fueron solo personajes destacados cada uno en su ámbito, sino que también fueron hombres que se comprometieron con la política y con el mundo que les tocó vivir. Vamos a responder estas preguntas. Siendo médico, Leloir no tenía buen vínculo con los pacientes, es decir, no se llevaba bien, y decidió dedicarse a la ciencia. ¿Te parece responsable de su parte que si no se llevaba bien con los pacientes se dedique a otra cosa? ¿Por qué? Esto lo tenés que pensar vos. Como siempre te digo, cuando es de elaboración propia, no está ni bien ni mal. La idea es que vos pienses y te hagas este tipo de preguntas. Después, ¿en qué se puede decir que fue respetuoso con los pacientes? ¿Habrá tenido en cuenta las consecuencias de su decisión? Luego de doctorarse, que es el máximo nivel de estudios al que puede llegar una persona, Leloir siguió sintiendo que no sabía lo suficiente y decidió cursar materias como oyente, es decir, seguir aprendiendo no para obtener más títulos, sino para aprender, aprender para saber. ¿Qué opinás del sentido de responsabilidad de Leloir? Vos, ¿cuánto te comprometés con el estudio? Qué pregunta, ¿no? Bien, pensemos cuánto tiempo le dedicamos a estudiar y cuán importante es estudiar. Es muy importante. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por nuestra formación, ¿es todo lo que podemos hacer? ¿Pueden hacer ustedes más por su estudio? ¿Pueden comprometerse más? Otra pregunta. A partir de su sentido de responsabilidad social, es decir, comprometerse con los otros, Mandela sufrió maltrato durante toda su vida. Cárcel, represión, aislamiento. ¿Qué pensás de su conducta? ¿Qué consecuencias trajo su lucha para el pueblo sudafricano? ¿Fueron beneficiosas o perjudiciales? ¿Por qué? Mandela no luchaba para beneficios personales. Luchaba y sufrió todas esas cosas, cárcel de tantos años, represión, aislamiento, para luchar por una causa común de muchos. ¿Fue buena para el pueblo en general? Las consecuencias de luchar tantos años con el mismo énfasis, con las mismas convicciones, ¿fueron beneficiosas, es decir, para bien, o fueron perjudiciales para mal? ¿Y por qué? Bien, acá la CIESNIO quiere que vean una serie de valores: dignidad y respeto, justicia e igualdad, compromiso y responsabilidad, integridad y confianza, apertura mental e innovación, diálogo y libertad de expresión, altruismo y solidaridad, vida plena y felicidad, pasión e ilusión, cooperación y trabajo en equipo, calidad y mejora continua, y valentía y prudencia. Todos no podemos ser así, pero algo de esto
podemos y debemos aportar para hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Y acá les dejo algunos hábitos que debemos modificar todos, no solo ustedes los chicos, todos, chicos y grandes. La pereza, el desaliento, la desorganización, la irresponsabilidad, la falta de concentración, la falta de compromiso y de motivación. Cuando yo estoy siendo invadido por algunos de esos hábitos, los tengo que sacar de mi vida, porque para superarme necesito otras cosas. Y miren esta escalera, qué linda que es. No lo haré, no puedo, pero ¿qué pasa un día? Quiero, pienso cómo hacerlo, trato de hacerlo, lo puedo hacer, lo voy a hacer y finalmente lo consigo. Y acá les comparto dos videos para que conozcan más. Este es sobre Leloir y este otro es de un canal español haciendo un recorrido sobre la vida de Mandela cuando se produjo su fallecimiento. Bien, leemos, tomamos nota, pensamos y respondemos las preguntas. Si se quedaron con ganas, investiguen más sobre estos hombres. Den el presente, manden las fotos a la seño y miren los videos las veces que sea necesario. Como siempre decimos, gracias por llegar hasta acá. Su atención es muy importante.